Siempre he sido un hombre de números, de decisiones frías y calculadas. En el mundo de la banca, la emoción suele ser el peor enemigo. He construido mi carrera sobre la lógica, la estrategia y una cierta distancia emocional con las personas que me rodean. Mi oficina, en el piso más alto del edificio, con vistas panorámicas de la ciudad, era mi santuario, un lugar donde podía controlar cada variable, o al menos, eso creía. Tenía una asistente, Sofía. Eficiente, no lo niego. Pero con un temperamento, digamos, volcánico. Sofía tenía la costumbre de dirigir a todo el mundo con gritos y exigencias, desde los becarios hasta los jefes de departamento. Su voz resonaba por toda la planta, creando un ambiente de tensión constante. Muchos evitaban cruzarse en su camino, y las reuniones con ella eran una prueba de paciencia. A quien peor trataba Sofía era a Elena, una de las señoras de la limpieza. Elena era una mujer joven, menuda, con una sonrisa tímida y una mirada inteligente. Sabía que Elena había intentado entrar en la universidad varias veces, pero por problemas económicos no lo había conseguido. Trabajaba duro, limpiando oficinas por la noche para poder ayudar a su familia. Era discreta, casi invisible, pero siempre dejaba un rastro de pulcritud y un tenue aroma a lavanda en cada rincón. No entendía la animosidad de Sofía hacia Elena. Parecía disfrutar humillándola, encontrando fallos donde no los había, regañándola en público por niñedades. Recuerdo una vez que Sofía le gritó a Elena porque había encontrado una mota de polvo en el marco de una ventana. La mota era casi invisible, y el tono de Sofía fue completamente desproporcionado. Elena se disculpó en voz baja, con la cabeza gacha, y siguió limpiando, con los ojos vidriosos. En otras ocasiones, escuchaba a Sofía burlarse de Elena a sus espaldas, comentando su falta de estudios, su poca ambición. Palabras crueles que me llegaban de forma indirecta, a través de otros empleados que se sentían incómodos con la situación. Siempre me había mantenido al margen, considerando que eran problemas internos del personal, algo que no requería mi intervención directa. Después de todo, Sofía era mi asistente, y a pesar de su carácter, era eficiente en su trabajo. Pero había algo en la forma en que Elena soportaba esos desplantes, con una dignidad silenciosa, que me llegaba. Su mirada, a pesar de la tristeza que a veces reflejaba, siempre conservaba un brillo de inteligencia y una tenacidad sorprendente. No se quejaba, simplemente seguía adelante con su trabajo, con una dedicación que contrastaba enormemente con la actitud prepotente de Sofía. Un día, la situación llegó a un punto crítico. Estaba en mi despacho, revisando unos informes importantes, cuando escuché un grito particularmente fuerte proveniente del pasillo. Era la voz de Sofía, y por el tono, supe que estaba dirigiéndose a Elena. Salí de mi despacho, preocupado. Vi a Sofía de pie frente a Elena, que estaba recogiendo unos papeles que se le habían caído al suelo. Sofía la estaba acusando de haberle perdido un documento importante, un contrato que yo mismo había dejado sobre mi mesa la noche anterior. La voz de Sofía era estridente, y sus palabras, humillantes. Elena intentaba explicarse, con la voz temblorosa, pero Sofía no la dejaba hablar. «Eres una incompetente», gritó Sofía, señalando a Elena con el dedo. «No sé cómo te mantienen en este trabajo. Seguro que ni siquiera sabes leer bien». Esas palabras me hicieron hervir la sangre. Había presenciado muchas de las salidas de tono de Sofía, pero esta vez había cruzado una línea. No solo estaba siendo cruel, estaba siendo injusta y despectiva. Y Elena, allí de pie, con la mirada baja, merecía mucho más respeto. Fue en ese momento, sin pensarlo demasiado, que intervine. Me acerqué a ellas, con un tono de voz tranquilo pero firme. «Sofía», dije, mirando directamente a mi asistente. «El contrato está sobre mi mesa. Lo dejé allí anoche. Elena no tiene ninguna responsabilidad en esto». Sofía se giró hacia mí, con una expresión de sorpresa e irritación en el rostro. «Pero señor, ella estaba limpiando mi despacho esta mañana». Seguramente lo movió sin darse cuenta. «Sofía». Repetí, mi tono ahora era más serio. «Elena es parte del personal de limpieza.
Su trabajo es mantener las oficinas pulcras, no revisar documentos confidenciales. Por favor, discúlpate con ella por tu acusación injusta. El silencio se hizo incómodo. Sofía me miró fijamente, desafiante. Era evidente que no estaba acostumbrada a ser reprendida, mucho menos en frente de otros empleados. Pero mi mirada no vaciló. Sabía que estaba haciendo lo correcto. Finalmente, con una mueca de disgusto, Sofía murmuró una disculpa apenas audible a Elena, sin mirarla a los ojos. Elena asintió en silencio, recogió sus papeles y se marchó, con la cabeza gacha. Me quedé mirando a Sofía, y por primera vez, vi más allá de su fachada de eficiencia. Vi la inseguridad, la necesidad de menospreciar a los demás para sentirse superior. Y sentí una profunda decepción. Sofía, dije en voz baja, tu comportamiento hacia Elena y hacia otros empleados es inaceptable. Espero que esto no se repita. Ella no respondió, simplemente me miró con resentimiento antes de volver a su despacho, dando un portazo. Volví a mi oficina, sintiéndome un poco agitado. No estaba acostumbrado a confrontar al personal de esa manera. Pero sabía que había hecho lo correcto. Elena merecía respeto, como cualquier otra persona. A partir de ese día, algo cambió en mi percepción de Elena. Empecé a fijarme más en ella, en su dedicación, en su sonrisa tímida. A veces, la veía trabajar hasta tarde, limpiando en silencio. Encontraba pequeños detalles que me demostraban su atención al detalle y su orgullo por su trabajo. Empecé a saludarla por su nombre, a preguntarle cómo estaba. Ella siempre me respondía con una amabilidad sorprendente, a pesar de los malos tratos que recibía de Sofía. Notaba una inteligencia viva en sus ojos, una curiosidad latente. Un día, me animé a preguntarle por qué no había podido ir a la universidad. Su rostro se ensombreció un poco al principio, pero luego me contó su historia con sencillez y honestidad. Me habló de las dificultades económicas de su familia, de sus intentos fallidos de conseguir becas, de su sueño de estudiar literatura. Su pasión por los libros era evidente en sus palabras. Me sorprendió descubrir que teníamos un gusto literario similar. Hablamos brevemente de algunos de nuestros autores favoritos y sentí una conexión inesperada con ella. Una conexión que iba más allá de la relación jefe-empleada. A partir de ese día, nuestras conversaciones se hicieron un poco más largas. A veces, me detenía a hablar con ella en el pasillo, preguntándole por sus lecturas, compartiendo alguna anécdota del día. Descubrí que Elena tenía un sentido del humor sutil y una perspectiva interesante sobre muchas cosas. Su sencillez escondía una profundidad que no había notado al principio. Empecé a sentir una admiración genuina por ella. Por su resiliencia, por su dignidad, por su inteligencia. Y, sin darme cuenta, esa admiración empezó a transformarse en algo más. Algo que nunca había esperado sentir por una empleada de la limpieza. Algo que me hacía sentir incómodo y a la vez inexplicablemente atraído. Empecé a sentir una admiración genuina por ella. Por su resiliencia, por su dignidad, por su inteligencia. Y, sin darme cuenta, esa admiración empezó a transformarse en algo más. Algo que nunca había esperado sentir por una empleada de la limpieza. Algo que me hacía sentir incómodo y a la vez inexplicablemente atraído. La situación con Sofía, mi asistente, se volvió insostenible. Después de aquel incidente, su resentimiento hacia mí era palpable. Seguía siendo eficiente en su trabajo, pero el ambiente entre nosotros se había vuelto frío y tenso. Sus gritos a otros empleados continuaban, aunque ya no tan a menudo hacia Elena. Me di cuenta de que su toxicidad estaba afectando a todo el equipo y que mi paciencia se había agotado. Un día, la llamé a mi despacho. Le expliqué que su comportamiento no era aceptable, que estaba creando un ambiente de trabajo hostil. Ella intentó defenderse, argumentando que solo era exigente y que los demás eran incompetentes. Pero yo ya había tomado una decisión. Le dije que no podía seguir trabajando para mí, que su actitud no encajaba con los valores de la empresa. Sofía se enfureció, amenazó con demandas, pero yo me mantuve firme. Era una decisión difícil, pero necesaria. El alivio en la oficina después de la partida de Sofía fue palpable.
El ambiente se relajó, la tensión disminuyó. Y yo, por mi parte, sentí un peso menos sobre mis hombros. Mientras tanto, mi interés por Elena crecía. Me encontraba esperándola por las noches, después de que los demás empleados se fueran, solo para tener unos minutos para hablar con ella. Nuestras conversaciones se hicieron más profundas. Hablábamos de sus sueños, de sus frustraciones, de sus esperanzas. Me contaba sobre su familia, sus sacrificios. Yo, un hombre acostumbrado a hablar de números y balances, me encontré compartiendo mis propios pensamientos y preocupaciones con ella. Descubrí que Elena no solo era inteligente, sino que tenía una increíble fortaleza interior. A pesar de todas las dificultades, nunca se quejaba, siempre encontraba el lado positivo, y su espíritu era inquebrantable. Me sentía inexplicablemente atraído por su autenticidad, por su sencillez, por la calidez que irradiaba. Un día, mientras conversábamos, ella me preguntó por qué había intercedido por ella con Sofía. Dijo que nadie lo había hecho antes. Sentí que debía ser honesto. Le expliqué que consideraba su comportamiento inaceptable, que ella merecía respeto. Y entonces, sin pensarlo, le dije que había notado su dignidad, su inteligencia, y que eso me había impresionado. Su rostro se sonrojó ligeramente, y me dio una sonrisa tímida, pero genuina. En ese momento, supe que no era solo admiración. Era amor. Un sentimiento que me tomó por sorpresa, un hombre que siempre había mantenido las emociones a raya. La idea de que yo, el banquero de éxito, me enamorara de la mujer de la limpieza parecía sacada de una película. Era ilógico, poco convencional, fuera de mi plan de vida cuidadosamente construido. Mis amigos, mis colegas, mi familia, ¿qué pensarían? Me enfrentaba a un dilema. ¿Debía ignorar estos sentimientos o debía atreverme a explorarlos? Decidí arriesgarme. La atracción era demasiado fuerte, la conexión demasiado real. Un día, después de una de nuestras conversaciones nocturnas, me atreví a invitarla a cenar. Fuera de la oficina, en un lugar donde pudiéramos hablar con calma, sin las sombras de mi posición o la suya. Elena se sorprendió. Sus ojos se abrieron un poco, y pude ver la duda en su mirada. Era comprensible. Nuestra relación era inusual. Pero después de un momento de vacilación, aceptó. Nuestra primera cita fue mágica. Cenamos en un pequeño restaurante italiano, lejos del bullicio del centro financiero. Elena se había arreglado de forma sencilla, pero estaba radiante. Hablamos durante horas, de todo y de nada. Descubrimos nuestras pasiones compartidas, nuestros miedos, nuestros sueños. Me sentí completamente a gusto con ella, más de lo que jamás me había sentido con ninguna otra mujer. No había pretensiones, no había juegos. Solo una conexión honesta y profunda. A medida que pasaban las semanas, nuestras citas se hicieron más frecuentes. Paseábamos por parques, visitábamos museos, íbamos a conciertos. Descubrí su amor por la música clásica, su fascinación por la historia, su alegría por las cosas simples de la vida. Ella, a su vez, aprendió sobre mi pasión por el ajedrez, mi gusto por las caminatas en la montaña y el lado más personal del hombre de negocios. Mis amigos notaron el cambio en mí. Estaba más relajado, más feliz. Algunos me preguntaban qué me pasaba, pero yo evitaba dar detalles. No quería que sus prejuicios o sus comentarios afectaran algo tan precioso. La diferencia de nuestros mundos era obvia, pero la atracción era innegable. Mi vida, llena de reuniones, viajes de negocios y decisiones de alto riesgo, contrastaba con su rutina de trabajo duro y sacrificios familiares. Pero cuando estábamos juntos, esas diferencias se desvanecían. Éramos simplemente dos personas, conectadas por algo inexplicable. Entonces, un día, Elena me contó algo que la tenía preocupada. Su hermana menor, Sofía, curiosamente, el mismo nombre que mi ex asistente, había enfermado gravemente y necesitaba una operación costosa que su familia no podía pagar. Elena estaba desesperada. Trabajando horas extras, buscando préstamos, pero no era suficiente. Me di cuenta de la difícil situación en la que se encontraba su familia. Mis recursos eran más que suficientes para cubrir los gastos de la operación.
Sin dudarlo, me ofrecí a ayudarla. Le dije que era lo menos que podía hacer, que no quería verla sufrir. Al principio, Elena se negó. Dijo que no podía aceptar tanto de mí, que era demasiado. Pero yo insistí. Le expliqué que para mí no era un sacrificio, sino una forma de demostrarle lo mucho que me importaba. Finalmente, aceptó, con lágrimas en los ojos. La operación de su hermana fue un éxito. La alegría en el rostro de Elena cuando me lo comunicó fue uno de los momentos más gratificantes de mi vida. Su familia estaba inmensamente agradecida. Y yo, por mi parte, sentí que mi dinero, por primera vez, había servido para algo verdaderamente significativo. Ese acto de ayuda solidificó nuestra relación. Elena vio mi verdadera naturaleza, mi lado compasivo, más allá del hombre de negocios. Y yo vi su gratitud, su humildad, su amor incondicional por su familia. Nuestra relación siguió floreciendo. La brecha social y económica, que al principio parecía una barrera insuperable, se fue diluyendo ante la fuerza de nuestros sentimientos. Aprendí de ella sobre la resiliencia, la importancia de la familia y la felicidad en las cosas pequeñas. Ella, a su vez, vio mi lado vulnerable, mi necesidad de conexión y mi deseo de una vida más significativa. Un día, estábamos sentados en un parque, viendo a los niños jugar. El sol brillaba y una brisa suave acariciaba nuestros rostros. Tomé su mano. Elena, le dije, mi voz era un poco temblorosa. Estoy enamorado de ti. Quiero que seas parte de mi vida, de mi futuro. Ella me miró, sus ojos brillaban con lágrimas. También te amo, me dijo. Pero, ¿cómo podría funcionar esto? Somos tan diferentes. Las diferencias no importan, le respondí. Lo que importa es lo que sentimos. Y yo sé que juntos podemos construir algo hermoso. La besé. Era un beso lleno de promesas, de esperanza. Sabía que el camino no sería fácil. Tendríamos que enfrentar los prejuicios, las expectativas de los demás. Pero estaba dispuesto a hacerlo. Por ella, por nosotros. El banquero frío y calculador se había enamorado de la mujer de la limpieza. Y esa era la decisión más importante y más hermosa que había tomado en toda mi vida. La besé. Era un beso lleno de promesas, de esperanza. Sabía que el camino no sería fácil. Tendríamos que enfrentar los prejuicios, las expectativas de los demás. Pero estaba dispuesto a hacerlo. Por ella, por nosotros. El banquero frío y calculador se había enamorado de la mujer de la limpieza. Y esa era la decisión más importante y más hermosa que había tomado en toda mi vida. Nuestra relación se mantuvo en secreto al principio. Era un acuerdo tácito. Queríamos disfrutar de nuestro amor sin la presión de las opiniones ajenas, sin los juicios de un mundo que no entendería nuestra conexión. Nos veíamos en mi apartamento, en lugares discretos, disfrutando de cada momento de privacidad. Elena seguía trabajando como limpiadora en el banco, y yo seguía siendo el director. Manteníamos una distancia profesional en la oficina, pero cada mirada, cada sonrisa fugaz, era un código secreto entre nosotros. Fue un tiempo feliz, lleno de descubrimientos mutuos. Me sentía rejuvenecer, sentía que la vida tenía un color diferente, un propósito más allá de los números y los balances. Elena me enseñó la belleza de las cosas sencillas, la alegría de una tarde en el parque, la calidez de una conversación honesta. Yo, por mi parte, intentaba mostrarle que su futuro no estaba limitado por su pasado, que tenía un potencial ilimitado. Pero los secretos, tarde o temprano, suelen salir a la luz. Y en un entorno como el bancario, donde los rumores vuelan rápido, era solo cuestión de tiempo. La primera señal fue una mirada extraña de una colega, un comentario sutil de un subordinado. Luego, los murmullos se hicieron más audibles. La gente empezaba a especular sobre mi repentino cambio de humor, sobre mi disposición a quedarme hasta tarde en la oficina. Un día, mi jefe, el director general, me llamó a su despacho. Era un hombre con una reputación impecable, pero también muy conservador y preocupado por la imagen. Me senté, esperando lo peor. Él fue directo. Me dijo que había rumores sobre mi vida personal,
sobre una relación inapropiada con una empleada de la empresa. Su tono era de decepción, casi de reproche. Me explicó que mi posición requería un cierto decoro, que las relaciones de este tipo podían dañar la reputación del banco. No negué nada. Le confirmé que sí, que estaba saliendo con Elena. Y le dije que lo que sentíamos era real y profundo, que no era un capricho. Le expliqué que Elena era una mujer maravillosa, inteligente y digna. Mi jefe me escuchó en silencio. Luego, me dijo que tenía dos opciones. Podía terminar la relación y mantener mi posición en el banco, o podía continuarla, pero eso tendría consecuencias para mi carrera. Me dejó claro que no aprobaría una relación entre un director y una empleada de limpieza. Su mensaje era claro: mi amor por Elena era un obstáculo para mi futuro en la empresa. Sentí una punzada de rabia. ¿Mi vida personal estaba sujeta a las reglas del banco? ¿Mi felicidad dependía de lo que pensaran los demás? Durante años, había sacrificado mi vida personal por mi carrera. Y ahora, cuando finalmente había encontrado la felicidad, me pedían que la abandonara. Salí de su despacho con una sensación de opresión. Tenía que hablar con Elena. Le conté la conversación, el ultimátum de mi jefe. Su rostro se ensombreció. Ella también entendía las implicaciones. No puedo permitir que sacrifiques tu carrera por mí, me dijo, su voz era suave pero firme. Tu vida, tu posición, no quiero ser un obstáculo. Le dije que no era un sacrificio. Que mi felicidad importaba más que cualquier puesto o cualquier reputación. Que la amaba y que estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias. Ella me abrazó, con lágrimas en los ojos. Sabía que la decisión era difícil para ambos. La situación se convirtió en un rumor a voces en la empresa. Algunos colegas me miraban con curiosidad, otros con desaprobación. Sofía, mi ex asistente, que ahora trabajaba en otro departamento, parecía disfrutar de mi predicamento, lanzando miradas de triunfo. Un día, recibí una oferta de un banco rival. Una propuesta interesante, con un puesto similar al que tenía, pero con la promesa de un ambiente más abierto y menos restrictivo. Era una oportunidad para escapar de la presión, para empezar de nuevo. Lo consulté con Elena. Ella me animó a aceptarla. Dijo que era una buena oportunidad para mí, que no debía dejar que la situación me afectara profesionalmente. Tomé la decisión. Presenté mi dimisión en el banco. La noticia causó un revuelo. Nadie esperaba que el hombre de los números, el que siempre había ascendido sin problemas, se marchara por una relación inapropiada. Mi jefe estaba sorprendido, pero no intentó detenerme. Creo que en el fondo, sabía que había sido demasiado lejos. Cuando me fui del banco, sentí una extraña mezcla de liberación y un poco de incertidumbre. Había dejado atrás una parte importante de mi vida, una carrera que había construido con esfuerzo. Pero tenía a Elena a mi lado, y eso era lo único que importaba. Empecé mi nuevo trabajo. El ambiente era, como me habían prometido, más moderno y menos rígido. Pude adaptarme rápidamente. Elena, por su parte, también decidió hacer un cambio. Dejó su trabajo de limpieza y, con mi apoyo, se matriculó en la universidad para estudiar literatura, su verdadera pasión. Fue un giro inesperado en nuestras vidas. Yo, el banquero conservador, había renunciado a la seguridad por amor. Ella, la mujer de la limpieza, estaba persiguiendo su sueño académico. Nuestra relación floreció aún más en este nuevo capítulo. Ya no había secretos, no había miradas furtivas. Podíamos ser nosotros mismos, sin miedo al juicio. Pasábamos nuestras noches estudiando juntos, yo revisando mis nuevos proyectos, ella inmersa en sus libros. Nos apoyábamos mutuamente, celebrábamos cada pequeño logro. Me di cuenta de que el amor no era una ecuación, ni un cálculo. Era una fuerza que te empujaba a crecer, a ser una mejor versión de ti mismo. Con Elena, había aprendido a ver el mundo con otros ojos. A valorar las cosas que realmente importaban. Un día, mientras paseábamos por un parque, bajo un cielo estrellado, le propuse matrimonio. No fue una propuesta grandilocuente, sino un momento íntimo, lleno de emoción.
Ella me miró con sus ojos brillantes y, con lágrimas de felicidad, dijo que sí. Nuestra boda fue sencilla, pero llena de amor y alegría. Solo nuestros seres queridos más cercanos estuvieron presentes. Mi familia, que al principio había sido un poco escéptica, había llegado a aceptar y a querer a Elena. Vieron la felicidad que ella me traía, la paz que había encontrado a su lado. La familia de Elena, por supuesto, estaba radiante de alegría. Vivimos una vida feliz y plena. Yo seguí mi carrera en la banca, pero con una perspectiva diferente. Ya no era lo único que me definía. Elena se graduó con honores y comenzó a trabajar como editora en una pequeña editorial, rodeada de libros, justo como siempre había soñado. Y en cuanto a Sofía, mi ex asistente, escuché que su temperamento le había causado problemas en su nuevo trabajo y que finalmente había sido despedida. Sentí un dejo de tristeza por ella, pero también la confirmación de que la amabilidad y el respeto eran valores que siempre prevalecerían sobre la arrogancia y la crueldad. Mi vida como banquero, que había sido tan estructurada y predecible, se había transformado por completo gracias a una mujer a la que inicialmente había visto solo como una empleada de limpieza. Elena no solo había limpiado mi oficina, había limpiado mi alma, revelando un corazón que yo mismo no sabía que poseía. Ella era mi mayor inversión, mi mayor ganancia, y la más hermosa historia de amor que jamás podría haber imaginado. Un día, mientras paseábamos por un parque, bajo un cielo estrellado, le propuse matrimonio. No fue una propuesta grandilocuente, sino un momento íntimo, lleno de emoción. Ella me miró con sus ojos brillantes y, con lágrimas de felicidad, dijo que sí. Nuestra boda fue sencilla, pero llena de amor y alegría. Solo nuestros seres queridos más cercanos estuvieron presentes. Mi familia, que al principio había sido un poco escéptica, había llegado a aceptar y a querer a Elena. Vieron la felicidad que ella me traía, la paz que había encontrado a su lado. La familia de Elena, por supuesto, estaba radiante de alegría. Vivimos una vida feliz y plena. Yo seguí mi carrera en la banca, pero con una perspectiva diferente. Ya no era lo único que me definía. Elena se graduó con honores y comenzó a trabajar como editora en una pequeña editorial, rodeada de libros, justo como siempre había soñado. Y en cuanto a Sofía, mi ex asistente, escuché que su temperamento le había causado problemas en su nuevo trabajo y que finalmente había sido despedida. Sentí un dejo de tristeza por ella, pero también la confirmación de que la amabilidad y el respeto eran valores que siempre prevalecerían sobre la arrogancia y la crueldad. Mi vida como banquero, que había sido tan estructurada y predecible, se había transformado por completo gracias a una mujer a la que inicialmente había visto solo como una empleada de limpieza. Elena no solo había limpiado mi oficina, había limpiado mi alma, revelando un corazón que yo mismo no sabía que poseía. Ella era mi mayor inversión, mi mayor ganancia, y la más hermosa historia de amor que jamás podría haber imaginado. La vida continuó su curso, y con ella, nuevas alegrías y desafíos. Nuestra casa se llenó de risas, de libros, de la calidez de un hogar que habíamos construido juntos. Aprendimos a sortear las pequeñas y grandes pruebas de la vida en pareja, siempre con la comunicación y el respeto como pilares. Uno de los momentos más hermosos llegó unos años después de nuestra boda, cuando Elena me anunció que estaba embarazada. Fue una noticia que nos llenó de una felicidad indescriptible. Yo, el hombre que había planeado cada aspecto de su vida, me encontré abrazando la incertidumbre y la maravilla de la paternidad. Elena, con su naturalidad, irradiaba una calma y una alegría contagiosas. La llegada de nuestro hijo, un niño sano y hermoso al que llamamos Leo, fue el culmen de nuestra historia. Ver a Elena como madre, con su ternura y su infinita paciencia, me hizo amarla aún más. Y yo, por mi parte, descubrí una dimensión del amor que no sabía que existía. La paternidad me aterrizó aún más, me hizo valorar cada momento, cada sonrisa, cada pequeño hito. Nuestra vida familiar era el centro de nuestro universo. Los fines de semana los dedicábamos a explorar, a leer cuentos, a simplemente estar juntos. Mis prioridades se habían redefinido por completo. El éxito profesional seguía siendo importante, sí, pero siempre en segundo plano, detrás del bienestar y la felicidad de mi familia.
Elena prosperó en su carrera como editora. Su pasión por la literatura y su ojo crítico la convirtieron en una profesional muy respetada. A veces, me leía fragmentos de los manuscritos en los que trabajaba y me asombraba su perspicacia, su capacidad para ver más allá de las palabras. Su éxito me llenaba de orgullo. En cuanto a mí, seguí mi camino en el banco. Pero mi enfoque había cambiado. Ya no era un simple hombre de números. Había aprendido la importancia de las personas, de la empatía, de la ética. Implementé cambios en mi departamento para fomentar un ambiente de trabajo más respetuoso y humano. Me preocupaba genuinamente por el bienestar de mi equipo, algo que el antiguo yo nunca hubiera considerado una prioridad. De vez en cuando, me cruzaba con viejos colegas del banco donde trabajaba antes. Algunos me miraban con curiosidad, otros con una pizca de envidia. Sabían que, aunque mi camino había sido poco convencional, había encontrado una felicidad que el dinero y el poder por sí solos nunca podrían comprar. Los años pasaron, y nuestra historia se convirtió en un faro para nosotros, un recordatorio constante de cómo la vida puede sorprenderte cuando menos lo esperas. La humildad de Elena me enseñó el verdadero valor de las personas, más allá de su estatus o su riqueza. Su amor me transformó, me hizo un hombre más completo, más humano. Nunca olvidé a Sofía, mi ex asistente. A veces, pensaba en ella, en su amargura, en la tristeza que se escondía detrás de su temperamento. Me preguntaba si alguna vez encontraría la paz, si aprendería que la crueldad nunca es el camino. Y el recuerdo de Elena como la señora de la limpieza siempre me traía una sonrisa. Era un recordatorio de cómo la vida nos pone a las personas correctas en los lugares más inesperados. Ella no había sido la mujer de mis sueños, ella había sido mucho más, la mujer que me enseñó a soñar de verdad. Nuestra historia no era un cuento de hadas, no de la manera convencional. Era una historia de dos mundos que chocaron, de prejuicios que se rompieron, de un amor que floreció en las circunstancias más improbables. Fue una historia real, forjada en la resiliencia, la comprensión y el amor incondicional. Y así, el banquero que solo veía números, aprendió que la mayor riqueza no se cuenta en ceros en una cuenta bancaria, sino en la conexión profunda con otro ser humano, en la alegría de una familia, y en la valentía de amar sin barreras. Fue la mejor inversión de mi vida.